Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Gracias por acompañarnos una vez más. Si disfrutan de este tipo de historias y no quieren perderse ninguna actualización, recuerden suscribirse y dejar su like. Su apoyo mantiene viva esta comunidad. Ahora sí, entremos en la noticia que está encendiendo las redes y los programas de entretenimiento. En los últimos días, Sinem Ünsal sorprendió a la audiencia con una declaración que, en cuestión de horas, terminó en boca de todos. Con esa serenidad que la caracteriza y la claridad de quien no necesita gritar para hacerse entender, habló de su relación con Ozan Akbaba y trazó una línea firme, tan personal como innegociable. En una entrevista exclusiva concedida a una reconocida revista de moda turca, Sinem dijo con voz segura que, mientras no haya una promesa mayor, no contempla compartir techo con Ozan. Lo expresó sin dramatismos, pero con una contundencia que hizo eco. El amor, para ella, no se mide por la velocidad de los gestos, sino por la profundidad de los compromisos. Y agregó que la convivencia, en su forma de ver el mundo, no es una prueba, sino una consecuencia natural de una decisión que se toma de a dos cuando el corazón y la razón se dan la mano. Sus palabras se propagaron de inmediato por todas las plataformas. No solo llamó la atención el contenido, sino la manera en que lo transmitió. Sin ironías, sin provocaciones, con esa mezcla de delicadeza y firmeza que la ha convertido en una figura admirada. En la conversación reveló algo de su historia. Creció rodeada de afecto expresado en hechos concretos, en gestos cotidianos que hablan más alto que cualquier discurso. Por eso no siente que deba mudarse con alguien para entender lo que siente. Si la relación es verdadera, explicó, el momento adecuado llegará por su propio peso. El motivo por el que decidió hablar ahora no fue casual. Desde hace semanas circulaban versiones que aseguraban que Sinem y Ozan estaban buscando un hogar en común o que ya estaban haciendo planes para vivir juntos antes de dar un paso más formal. Ella, cansada de las especulaciones, desmintió esos rumores. Dijo que no tiene nada que esconder, que no juega a las apariencias, pero que no quiere ver convertida su vida en un guión escrito por otros. También subrayó que no organiza su día a día según las modas o la presión del entorno. Su brújula, insistió, son sus valores. Las reacciones llegaron en cascada. Una parte del público la aplaudió por permanecer fiel a sí misma, por su coherencia y su determinación, y muchos destacaron que en tiempos de prisa es inspirador escuchar a una mujer que defiende el ritmo de su corazón. Otros, en cambio, calificaron la postura de excesivamente tradicional, como si el romanticismo y la prudencia fueran reliquias de otro tiempo. Sinem, lejos de engancharse con los comentarios más ruidosos, mantuvo la calma y publicó un mensaje breve en sus redes: ser fiel a una misma nunca pasa de moda. Tras esa frase sencilla hay una historia íntima que quienes la rodean conocen bien. Personas cercanas a la pareja aseguran que Sinem y Ozan se quieren de verdad y respetan profundamente el mundo del otro, pero que ambos han elegido pensar cada paso con detenimiento. Dicen que la decisión de ella no responde al orgullo ni al miedo, sino a principios que no se negocian. Y cuentan que Ozan, pese a un calendario profesional tan intenso como la atención constante del público, se toma el vínculo en serio y prefiere avanzar con prudencia, cuidando más lo que están construyendo que la ansiedad por demostrarlo. De puertas adentro, aseguran los que los conocen, lo que hay entre ellos es un lazo genuino, fuerte, que se apoya en la confianza y en el respeto. En la entrevista, Sinem dejó asomar su lado más sensible. Dijo que, si algún día llega el matrimonio, quiere que sea por amor y por seguridad interior, no por urgencias ajenas ni por el zumbido de las expectativas. Quiere llegar a un lugar donde ella y Ozan se miren y se den cuenta de que están en la misma página, que sueñan con lo mismo, que sus planes no son líneas paralelas sino un camino compartido. Está dispuesta a esperar ese momento, sin miedo, sin apuros que la desplacen de sus convicciones. No negó su romance con Ozan, pero eligió no entrar en detalles. Prefirió dejar una idea que, por su belleza, se recuerda sola. Hay personas que te hacen sentir en casa, y ese sentimiento es precioso, pero incluso ese hogar necesita cimientos firmes, levantados con paciencia y cuidado, no a contrarreloj. Tras la publicación de la entrevista, las redes y los programas de televisión hicieron lo que mejor saben hacer: debatir cada frase, diseccionar cada gesto. Muchos titulares coincidieron en el mismo enfoque: Sinem elige la fidelidad a un compromiso por encima de la comodidad de lo inmediato. Miles de seguidores celebraron su postura, afirmando que su elegancia no se limita a su imagen, sino que también vive en su forma de pensar. Hubo quienes, por supuesto, preguntaron si no sería una visión demasiado rígida, pero los que la conocen insisten en que ella es, ante todo, constante y honesta, y que su palabra no cambia según el viento.
Lo cierto es que con su declaración Sinem ofreció algo más que un dato de su vida privada. Entregó un recordatorio. En tiempos de amores acelerados, de pruebas públicas y de presión digital, la paciencia, el respeto y la lealtad a lo que uno cree siguen teniendo valor. No es una lección ni un sermón, sino la manera en la que ella se sostiene de pie. Al cierre de la entrevista dejó una frase que prendió en el aire con la fuerza de las verdades simples. Si una relación necesita exámenes para sobrevivir, lo que existe allí no es amor sino duda. El amor auténtico no teme esperar y no requiere ensayos para saber si es verdadero. Con eso, pintó su retrato con mayor nitidez. Una mujer que aprecia la estabilidad, que valora la sinceridad, que entiende el propósito y no se deja arrastrar por el ruido. Mientras las discusiones sobre su relación con Ozan continúan, hay algo indiscutible. Cualquier paso siguiente lo dará cuando su corazón y su cabeza coincidan en el mismo punto, cuando la certeza y el respeto se den la mano. En medio de ese torbellino de comentarios, también hubo un dato que muchos pasaron por alto. Sinem habló de cómo le enseñaron a distinguir entre el gesto impulsivo y la decisión que construye. Dijo que los aplausos son pasajeros, que las tendencias cambian de piel a toda hora, y que el hogar que uno elige solo se sostiene cuando ambos quieren los mismos muros y las mismas ventanas. Tal vez por eso su mensaje conectó con tanta gente. No promete un cuento de hadas, sino un proyecto. Respecto de Ozan, allegados cuentan que él se mostró orgulloso del Temple de Sinem. Según dicen, valora que lo que comparten no dependa de una foto ni de un titular. En los tiempos que corren, donde un café juntos puede desatar un vendaval, esa discreción compartida se convirtió en su refugio. El trabajo no les da tregua, rodajes, lecturas de guión, pruebas de vestuario, promociones. Y sin embargo, en esa agenda que aprieta, ellos decidieron no apurar lo que les importa. No hubo desmentidas teatrales ni discursos inflamados. Hubo, en cambio, una convicción repetida con calma. Por supuesto, el tema de la supuesta casa volvió una y otra vez a los programas. ¿Acaso no habían sido vistos visitando una inmobiliaria? ¿No habían preguntado por un barrio en particular? Las fuentes que consultamos juran que aquello fue una interpretación libre de encuentros casuales, una suma de miradas y sonrisas convertida en sospecha. La propia Sinem fue clara: no están mudándose, no ahora, y no van a usar la convivencia como herramienta para medir la fuerza del vínculo. Lo que sea que decidan en el futuro será, afirma, fruto de una convicción compartida. Puede que esa decisión no sea la más tentadora para el ruido del momento, pero sí es la que ella puede mirar sin titubeos. Lo interesante es cómo esa postura, lejos de debilitar el interés, lo intensificó. La conversación se volvió más grande. ¿Qué es el compromiso? Cuando llega el tiempo correcto, ¿qué lugar ocupa la prudencia en el amor? De pronto, la vida de Sinem y Ozan se transformó en un espejo para debates más amplios, y tal vez esa sea la ironía de todo esto. En su intento por no convertir el amor en espectáculo, terminaron inspirando una reflexión pública que va más allá de su propia historia. Entre quienes los conocen, el consenso es claro. Sinem no actúa, no juega a ser una versión complaciente de sí misma. Ozan, por su parte, no se deja marear por el ruido. A veces, dicen, la intimidad necesita simplemente silencio. No porque haya algo que ocultar, sino porque el cariño, cuando es profundo, crece mejor lejos de los flashes. Eso no impide que aparezcan chispas de ternura visibles para todos, pequeños gestos que desarman, una mirada en un evento, una risa compartida, una mano en el hombro en un pasillo de estudio. Son señales que cuentan lo que no se quiere gritar. Quizá por eso el mensaje final de Sinem, el que muchos compartieron, resonó tanto. No se trató de una consigna rígida, sino de un acto de responsabilidad emocional. Y en un entorno donde el ritmo de los días empuja a decidir de inmediato, escuchar a alguien decir que está dispuesta a esperar porque confía en lo que siente suena casi a rebeldía. Mientras tanto, los fans siguen el tema con pasión. Hay quienes sueñan con una boda y quienes prefieren que todo siga así, sin etiquetas, sin prisas, con la certeza que da lo cotidiano. Sea lo que venga, algo parece seguro. Sinem y Ozan eligieron cuidarse, elegirse y honrar aquello que los unió, sin permitir que el relato ajeno dicte los tiempos del suyo. Y eso, en la era de los amores express, ya es una noticia. Gracias por ver este video en Escándalos de Series Turcas. Si quieren estar al tanto de todo lo que rodea a Sinem Ünsal y Ozan Akbaba, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Déjenos en los comentarios qué piensan de esta postura y cómo creen que impactará en su relación. Nos vemos en la próxima actualización.